Hola, bienvenidos a esta exploración detallada del mundo de la evaluación psicológica. Hoy nos vamos a sumergir en sus conceptos clave, en sus métodos y veremos algunos ejemplos prácticos. Todo esto basado en la obra Evaluación psicológica, conceptos, métodos y estudio de casos. La idea es, pues, ir más allá de lo superficial. Exactamente. Queremos desentrañar qué significa realmente evaluar en psicología, porque no se trata solo de pasar tests. Es un proceso bastante más profundo y complejo, ¿no? Analizaremos sus fundamentos, cómo se estructura ese proceso de forma científica, qué tipo de herramientas se usan y, algo crucial, las garantías de calidad y éticas que deben respaldarlo siempre. Aplica en la vida real, ya sea en una consulta clínica, en la escuela o en el trabajo. Vamos a analizar qué información nos ofrecen las fuentes para tener una visión, pues, clara y útil. ¿Empezamos? Adelante. Venga. Muy bien. Arranquemos por lo básico, ¿te parece? La primera gran pregunta que el material parece responder es, ¿qué es exactamente la evaluación psicológica? Y sobre todo, ¿es lo mismo que simplemente aplicar test psicológicos? Porque esa idea está como muy extendida. Sí, es una confusión muy común, y el texto lo aclara desde el principio. Fíjate. Cita a Cronbach, una figura importante, que señaló que la evaluación es un concepto más amplio. No es solo administrar pruebas, sino, más bien, integrar y valorar toda la información que se recoge sobre una persona. Es un proceso, digamos, de toma de decisiones. Históricamente, esta visión más integral se consolidó, por ejemplo, con el trabajo de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Necesitaban seleccionar personal para misiones críticas, espías y demás, y se dieron cuenta de que no bastaba con tests, tenían que combinar entrevistas, observaciones en situaciones simuladas, pruebas, para tener una imagen completa. Ah, claro, eso cambia bastante la perspectiva. No es solo coleccionar datos aislados, sino darles un sentido en conjunto. Entonces, si no es solamente aplicar tests, ¿cuáles son sus metas principales? O sea, ¿qué se busca conseguir con una evaluación psicológica? Pues mira, los objetivos son diversos y dependen mucho del contexto y de la demanda inicial. El texto agrupa las metas principales en varias categorías. Primero, describir. Describir el comportamiento de una persona, sus características de personalidad, sus capacidades cognitivas, lo que sea relevante. Segundo, clasificar, que implica organizar esa información, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico psicopatológico según sistemas como el DSM o la CIE. Tercero, predecir el comportamiento futuro. Esto es clave en selección de personal o en orientación vocacional, por ejemplo. Cuarto, explicar. Explicar por qué una persona se comporta de cierta manera, buscando relaciones funcionales entre variables. Y finalmente, en algunos contextos, el objetivo puede ser controlar o modificar ciertas conductas, lo que ya nos mete de lleno en el terreno de la intervención. Entiendo. Describir, clasificar, predecir, explicar y hasta controlar o modificar. Variado. Y esta disciplina pues no surgió de la nada, ¿verdad? Tiene su historia. El texto menciona figuras clave, por ejemplo, Alfred Binet. ¿Qué tan importante fue él? Binet fue, absolutamente fundamental. Junto con Simon, creó la primera escala de inteligencia propiamente dicha, allá a principios del siglo XX. Pero su aporte va más allá. Él estableció requisitos que hoy nos parecen básicos, pero que eran revolucionarios en su momento. Que las pruebas usaran tareas sencillas, cotidianas. Que su aplicación fuera rápida y estandarizada. Que los resultados fueran independientes de la subjetividad del examinador. Y crucial, que pudieran ser contrastados por otros observadores. Binet ya estaba sentando las bases de la objetividad y la replicabilidad en la medición psicológica. Impresionante para la época. Además, diferenció claramente lo que llamó diagnóstico psicológico del examen médico o escolar, dándole su propia entidad. Vaya que Binet pusiera esos requisitos tan estrictos desde entonces. Marca una diferencia enorme. Eso realmente encamina a la psicología hacia la ciencia. ¿Y qué hay de Cattell? También se le menciona en el material. James McKean Cattell, sí, otra figura pionera. A él le debemos el término test mental, que acuñó por allá de 1890.
Él impulsó el uso de baterías de pruebas, o sea, aplicar varios tests para evaluar distintas facultades mentales y sensoriales. Su gran énfasis estaba en la medición objetiva, cuantitativa, rechazando métodos más subjetivos como la introspección, que dominaban la psicología de su tiempo. Quería mapear las capacidades humanas de forma medible. Queda claro entonces que la evaluación psicológica es mucho más que una simple aplicación de test. Es un proceso complejo, integrador, con objetivos claros y, bueno, una historia que fundamenta su rigor científico actual. Si esa es la base conceptual, el siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de manera sistemática, rigurosa? Si no es solo aplicar técnicas al azar, ¿qué estructura sigue una evaluación psicológica bien hecha? El texto insiste mucho en este punto. La evaluación psicológica es, o al menos debe ser, un proceso científico reglado, no una simple colección de datos. Se aleja de una visión puramente testológica, como se dice a veces, para adoptar un enfoque basado en hipótesis y objetivos claros para cada caso concreto. Ya desde mediados del siglo XX, figuras como Shapiro proponían una evaluación con base experimental centrada en el individuo. Y según el material que revisamos, este proceso científico tiene como dos variantes principales, ¿no? Dependiendo de la meta final. Así es, el texto las diferencia claramente. Tenemos por un lado, 1. El proceso descriptivo predictivo. Este es el enfoque que se sigue cuando el objetivo principal es, pues, describir, clasificar, predecir o explicar. Es el típico en diagnóstico clínico, en orientación vocacional o en selección de personal, y sigue 4 fases fundamentales. ¿Podrías detallarnos esas 4 fases? Suena como muy estructurado. Claro, la primera fase es la primera recogida de información. Aquí se trata de clarificar la demanda. ¿Qué se quiere saber exactamente? ¿Quién lo pide? ¿La propia persona, un médico, un juez, la escuela? Se establecen las condiciones de la evaluación y se fijan los objetivos concretos. Es el punto de partida. La segunda fase es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Este es un paso crucial. Aquí el psicólogo traduce las preguntas iniciales en hipótesis específicas, hipótesis que sean contrastables sobre el comportamiento, las capacidades o las características de la persona. Por ejemplo, la baja autoestima del sujeto podría explicar sus dificultades de relación social. Algo así. Tiene toda la lógica. Convertir la queja o la duda en algo que se pueda investigar científicamente. ¿Y las siguientes fases? La tercera fase es la contrastación. Aquí es donde ya entran en juego las técnicas de evaluación, entrevistas, tests, observación, lo que sea necesario. Pero ojo, se seleccionan específicamente para poner a prueba las hipótesis que formulamos antes. No se aplican tests porque sí, sino para responder a las preguntas planteadas. Y la cuarta fase es la comunicación de resultados. Se integra toda la información recogida, se llega a conclusiones que respondan a la demanda inicial y se elabora un informe, que puede ser oral, escrito o ambos, pero siempre claro, riguroso y sobre todo útil para quien lo solicitó. Un proceso muy metódico, paso a paso. ¿Y cuál es la segunda variante que mencionabas? ¿La otra forma del proceso? Ah, sí. Es el proceso interventivo valorativo. Este se aplica cuando el objetivo principal no es solo describir o predecir, sino lograr un cambio en el comportamiento. Es decir, cuando se planea y aplica una intervención o un tratamiento psicológico. Este proceso es, lógicamente, más largo. ¿Qué fases adicionales tiene entonces respecto al anterior? Pues mira, incluye las 4 fases del proceso descriptivo, predictivo, como base. Porque, como decíamos, primero siempre hay que entender bien el problema. Pero después de la comunicación de los resultados iniciales, que sería la fase 4, se añaden 3 fases más. La fase 5 es el plan de tratamiento y su diseño. Basándose en las hipótesis funcionales que se confirmaron, se diseña una intervención o medida para esa persona. La fase 6 es la administración del tratamiento, o sea, se aplica la intervención que se planificó. Y la fase 7 es la valoración y seguimiento. Aquí se vuelve a evaluar para comprobar si la intervención fue eficaz, si se alcanzaron los objetivos planteados, y también si los cambios se mantienen a lo largo del tiempo.
Para esta valoración, a menudo se usan diseños experimentales de caso único, los n=1, o diseños pre-post, comparando el antes y el después. O sea que incluso para intervenir y luego medir si esa intervención funcionó, la base sigue siendo un proceso científico riguroso de evaluación inicial. Se cierra el círculo, digamos. Exactamente. Todo está conectado. Entender este proceso es clave, sí. Pero ¿con qué se lleva a cabo en la práctica? La siguiente pregunta que aborda el material es, ¿qué herramientas o técnicas concretas utiliza el psicólogo para recoger toda esa información? Y aquí el texto hace una distinción conceptual que me parece importante. Sí, es fundamental diferenciar entre técnicas y tests. Las técnicas son, digamos, los procedimientos generales para recoger información. Como hacer una entrevista, observar una conducta, analizar un escrito. Son los métodos amplios. Los tests, en cambio, son un tipo específico de técnica que cumple criterios más estrictos. Son procedimientos sistemáticos, están tipificados, o sea, tienen instrucciones y condiciones de aplicación fijas, y están estandarizados, lo que permite comparar los resultados de una persona con los de un grupo normativo de referencia. Comparemos. Por tanto, y esto es clave, no toda técnica de evaluación es un test psicométrico en sentido estricto. Entendido. Esa distinción ayuda a ordenar el panorama. Repasemos entonces las principales categorías de técnicas que se describan en el material. La entrevista parece ineludible, ¿verdad? Absolutamente. Es la técnica más utilizada, yo diría, especialmente al inicio, para recoger información y establecer la relación terapéutica o de evaluación. El texto menciona que pueden variar en su grado de estructuración, desde las no estructuradas, que son más como una conversación flexible, pasando por las semiestructuradas, que tienen un guión de temas pero permiten flexibilidad, hasta las estructuradas que tienen preguntas y un orden fijos, como la SID-UI, que se usa mucho para diagnósticos psiquiátricos según el DSM. Claro que la calidad de la entrevista depende mucho de la habilidad del entrevistador, y hay que estar atento a posibles sesgos. ¿Sesgos como cuáles? Pues, por ejemplo, la tendencia del entrevistado a dar una imagen favorable, lo que se llama deseabilidad social, o incluso a falsear información deliberadamente en algunos contextos. Entiendo. Luego está la observación. Es tan simple como suena. Solo mirar y anotar. Requiere mucha más planificación de lo que parece si queremos que sea científica. La observación sistemática implica definir previamente y de forma muy clara qué conductas o aspectos se van a observar. Interacciones sociales, tics nerviosos, productos de conducta como dibujos, escritos, el desgaste de un objeto. Hay que definirlo. También cómo se van a registrar, con descripciones narrativas, usando escalas de apreciación, mediante códigos de categorías predefinidos como el SOC para interacciones familiares, contando la frecuencia o duración, y dónde se va a realizar, en el ambiente natural de la persona o en una situación artificial controlada como un juego de roles o test situacionales. Los grandes desafíos son controlar que la persona no cambie su conducta por saberse observada, eso es la reactividad, y asegurar la objetividad del observador. Para eso se requiere entrenamiento y sistemas de registro claros. Vale, más complejo de lo que parece. Los autoinformes también son muy comunes. Aquí entran los cuestionarios y escalas que todos conocemos, ¿cierto? Exacto. Son todas aquellas técnicas en las que la propia persona proporciona información sobre sí misma, sus pensamientos, sentimientos, conductas, su historia. El texto agrupa aquí a los cuestionarios, inventarios y escalas estandarizados, como herramientas clásicas para medir personalidad tipo MMPI o 16PF, o síntomas como el BDI. También incluye los autorregistros, donde la persona anota sistemáticamente sus propias conductas o experiencias. Por ejemplo, registrar cada vez que tiene un pensamiento negativo o fuma un cigarrillo. A menudo se usa como tarea entre sesiones. Incluso técnicas como el pensamiento en voz alta, donde le pides a la persona que verbalice lo que piensa mientras hace algo, o la autobiografía, como pedirle que narre su línea de vida, son formas de autoinforme. ¿Y qué limita su utilidad? Bueno, su utilidad varía. Es más fácil informar sobre contenidos mentales conscientes que sobre procesos automáticos. El recuerdo del pasado puede ser impreciso, y claro, son vulnerables a la simulación o a tendencias de respuesta, como la gente que tiende a estar de acuerdo con todo o lo contrario. Mencionas también las técnicas objetivas. El nombre sugiere alta fiabilidad. ¿En qué consisten exactamente? Se llaman objetivas porque la puntuación se realiza mediante procedimientos claros, cuantificables, sin que intervenga el juicio subjetivo del evaluador. Suelen requerir algún tipo de aparato o software,
Miden respuestas que no están bajo el control voluntario total del sujeto. Se usan para evaluar respuestas motoras, como la precisión en tareas de coordinación visomotora, los tiempos de reacción, también respuestas cognitivas, atención sostenida, memoria de trabajo, a menudo mediante pruebas computarizadas, o respuestas psicofisiológicas, como la actividad del corazón, la conductancia eléctrica de la piel, la actividad cerebral, registradas con polígrafos u otros sensores. La tecnología ha permitido un gran desarrollo aquí. No podemos olvidar las famosas técnicas proyectivas. Esas son las de las manchas de tinta y las láminas con escenas ambiguas, ¿no? Correcto. Ahí entran tests tan conocidos como el Rorschach, las manchas de tinta o el test de apercepción temática, el TAT, que usa láminas con escenas. La idea central es que, al presentar estímulos ambiguos, la persona proyecta en sus respuestas aspectos de su mundo interno, necesidades, conflictos, rasgos de personalidad, a menudo de naturaleza inconsciente. Su análisis suele ser más cualitativo, buscando patrones globales de respuesta, más que una puntuación numérica simple. Pero estas han sido muy debatidas, ¿verdad? Sí, históricamente, ha habido mucho debate sobre sus garantías científicas, sobre todo la fiabilidad entre distintos evaluadores y la validez de las interpretaciones. Sin embargo, hay que decir que existen esfuerzos muy serios por estandarizar su aplicación y corrección, como el sistema Exner para el Rorschach, que buscan justamente aumentar su rigor científico. Y para cerrar el capítulo de herramientas, están las técnicas psicométricas, que serían los tests en el sentido más estricto que definiste antes. Los tests de verdad, por así decirlo. Exactamente. Son las herramientas diseñadas específicamente para medir diferencias individuales de forma objetiva, tipificada y estandarizada. Son el resultado de un proceso de construcción muy riguroso. Este proceso incluye definir bien qué se quiere medir, el constructo, crear y seleccionar los ítems, analizar sus propiedades estadísticas, realizar estudios complejos para asegurar que son fiables y válidos, y finalmente, crear baremos para poder comparar la puntuación de una persona con un grupo de referencia adecuado. Es todo un proceso técnico. Cubren áreas muy diversas como la inteligencia, con escalas icónicas como las de Wechsler, el WISC para niños y el WISE para adultos. También la personalidad, con inventarios clásicos como los que mencionamos, MMPI, 16PF y otros más modernos basados en modelos como los 5 grandes factores de personalidad, como el NEO-PIR o el BFQ. Y también aptitudes específicas, racionamiento verbal, numérico, espacial, etc. Estos son muy usados en orientación y selección, como el DAT o el PMA. Cada vez más, además, se apoyan en teorías psicométricas avanzadas, como la teoría de respuesta al ítem, la TRI, y usan formatos informatizados que adaptan la dificultad de las preguntas al nivel de la persona evaluada. Son los test adaptativos informatizados o TAI. Vaya arsenal de herramientas. Queda claro que hay mucho de dónde elegir, pero la clave es saber cuándo y cómo usar cada una, ¿no? Justo eso. La selección depende de las hipótesis que se quieran contrastar. Tenemos el proceso, tenemos las herramientas, pero llegamos a una pregunta fundamental que, por supuesto, aborda el texto. ¿Cómo podemos estar seguros de que una evaluación psicológica está bien hecha? O sea, ¿qué garantías existen de que los resultados son confiables y las conclusiones válidas? Esto es crucial. Este es un punto crítico, sí. El texto enfatiza que la calidad de la evaluación se sostiene sobre 2 pilares indispensables: las garantías científicas, tanto de las técnicas como del proceso global, y las garantías éticas. Ambos son igual de importantes. Empecemos por las garantías científicas. Los conceptos clave aquí parecen ser la fiabilidad y la validez. ¿Podrías explicarlos brevemente de forma sencilla? Claro, la fiabilidad se refiere a la consistencia y precisión de la medida. En esencia, responde a la pregunta: si mido lo mismo varias veces, obtendré resultados similares. O, si lo miden 2 personas distintas, llegarán a la misma conclusión. Buscamos que la medida sea estable y precisa. Hay varias formas de estimarla. Viendo la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo, eso es el test-retest, la equivalencia entre 2 formas del mismo test, formas paralelas, la consistencia interna de los ítems, si miden coherentemente lo mismo, o el grado de acuerdo entre diferentes calificadores, el acuerdo interjueces. La teoría clásica de los tests, la TCT, que es el marco tradicional, entiende la fiabilidad como qué tanto de la puntuación observada se debe al rasgo real medido,
la varianza verdadera, y qué tanto es simplemente error de medida. Buscamos minimizar ese error. Entendido. La fiabilidad es la consistencia. Y la validez, que a menudo se dice que es el concepto más importante en psicometría. Lo es, sin duda. La validez no pregunta si el test mide consistentemente, sino si mide lo que dice medir y, sobre todo, si las interpretaciones que hacemos de sus resultados son adecuadas y útiles para el propósito con el que se usa el test. Fíjate que ya no se ve como una propiedad única del test, algo como «este test es válido y punto», sino como un proceso continuo de acumulación de evidencias que apoyan una interpretación específica de las puntuaciones para un uso concreto. Acumulación de evidencias. ¿Qué tipo de evidencias se buscan para apoyar esa validez? Suena complejo. Sí, es un concepto multifacético. Los estándares actuales, como los de la APA, la Asociación Americana de Psicología, mencionan varias fuentes importantes de evidencia. Evidencias basadas en el contenido del test. Los ítems cubren bien todo el dominio que se quiere medir, son relevantes y representativos. Evidencias basadas en los procesos de respuesta. Las personas usan los procesos mentales que esperamos que usen al responder al test. Evidencias basadas en la estructura interna. Las relaciones entre los ítems o las escalas del test encajan con la teoría sobre el constructo que se mide. Evidencias basadas en la relación con otras variables. Las puntuaciones se correlacionan como se espera con otros tests que miden lo mismo. Eso es validez convergente. O no se correlacionan con tests que miden cosas distintas, validez discriminante. Y muy importante, predicen bien un criterio externo relevante, como el rendimiento laboral o el éxito académico. Eso es validez predictiva. Incluso se habla de evidencias basadas en las consecuencias del uso del test. Es útil. Tiene un impacto justo y equitativo en distintos grupos. Aunque este último punto es algo más debatido. Vaya, es mucho más complejo que un simple sí o no a la validez. Hay que reunir pruebas de muchos tipos. ¿Y qué hay del proceso de evaluación en sí mismo? ¿También se controla su calidad, más allá de las herramientas individuales? Sí, claro. No basta con que las herramientas sean buenas. El proceso completo, desde la primera entrevista hasta el informe final, debe ser riguroso. Existen guías de buenas prácticas, como las GAP, Guidelines for the Assessment Process, que se mencionan en el texto. Estas detallan los estándares de calidad para cada una de las fases que describimos antes. Incluso se proponen herramientas para que el propio psicólogo autoevalúe la calidad de su trabajo en un caso concreto, como una lista de chequeo llamada HAPE, Hoja de Autovaloración del Proceso de Evaluación. También se recurre a enfoques estadísticos como la teoría de la generalizabilidad para estudiar sistemáticamente hasta qué punto los resultados de una evaluación son generalizables a otras condiciones, otros momentos, otros evaluadores, otras situaciones. Entendido. Y nos falta el otro pilar que mencionaste, las garantías éticas. Trabajar con personas y su información más íntima exige una responsabilidad enorme, ¿no? Absolutamente crucial. Los códigos deontológicos de los psicólogos, como el español que se cita en el material, son muy claros al respecto. Establecen principios fundamentales, como por ejemplo, usar solo instrumentos cuyas garantías científicas hayan sido demostradas para el propósito y la población con la que se usan. Obtener siempre el consentimiento informado de la persona o de sus representantes legales, si es el caso, y explicarle de forma clara el propósito de la evaluación, qué se hará, cómo se usará la información, quién tendrá acceso. Mantener la estricta confidencialidad de los datos y el secreto profesional, salvo las excepciones que marca la ley. Elaborar informes que sean claros, precisos, rigurosos y comprensibles, evitando etiquetas o jerga innecesaria que pueda confundir o estigmatizar. Basar siempre las conclusiones en la evidencia recogida y ser muy cautos en las interpretaciones y recomendaciones. Y sobre todo, ser muy conscientes del impacto que la evaluación puede tener en la vida de las personas. Proteger la dignidad y los derechos del evaluado es primordial. Está por encima de todo. Ética y ciencia, de la mano siempre. Hemos cubierto qué es la evaluación, su proceso científico, las herramientas que usa y las garantías de calidad. Para aterrizar todo esto, el material que revisamos incluye varios estudios de caso. Podríamos ver rápidamente algunos ejemplos que ilustren cómo se aplica este proceso en situaciones reales. Esto respondería a la pregunta final: ¿dónde y cómo se usa concretamente la evaluación psicológica en la práctica? Claro, los casos prácticos son excelentes para ver la teoría en acción. Muestran cómo se adapta el proceso y se eligen las técnicas según la demanda específica de cada situación.
El texto ofrece varios ejemplos ilustrativos de distintos ámbitos. En el ámbito clínico, este es un campo de aplicación clásico, por supuesto. Por ejemplo, para el diagnóstico diferencial. Se menciona el caso de un hombre, Rafael, donde el objetivo era distinguir si sufría un trastorno de angustia o una depresión. Se usó una combinación de entrevista estructurada, la SCID, para evaluar criterios diagnósticos del DSM y cuestionarios específicos como el Inventario de Depresión de Beck, BDI, y un inventario amplio de personalidad como el MMPI para tener un perfil más completo. Otro ejemplo es la evaluación infantil, como el caso de Rubén, un niño con dificultades escolares y problemas de conducta. Aquí fue clave integrar información de múltiples fuentes. De los padres, mediante cuestionarios como el CBCL, de los maestros con el TRF, y del propio niño usando pruebas de inteligencia como el WISC-R y quizá técnicas proyectivas o de dibujo. La idea es tener una visión completa del problema desde diferentes ángulos. Esa integración de fuentes suena fundamental, sobre todo con niños que a veces no expresan todo verbalmente. ¿Qué otros ámbitos se ejemplifican? En neuropsicología, aquí la evaluación es clave para valorar el funcionamiento cognitivo, a menudo después de un daño cerebral, un traumatismo, o ante sospecha de demencia. Se cita el caso de Pilar, una mujer mayor con quejas de memoria. La evaluación buscaba diferenciar si se trataba de un deterioro cognitivo patológico, del envejecimiento normal, o si eran síntomas depresivos que afectaban su memoria. Se usaron test específicos de memoria, como el River-Mead Behavioral Memory Test, de funciones ejecutivas, como el test del reloj, pruebas de rastreo cognitivo general, como el famoso Mini-Mental, MMS, y escalas para evaluar su autonomía en la vida diaria, como el índice de Barthel o la escala de Lawton. Una batería completa. Vaya, muy específico el trabajo neuropsicológico. En el trabajo y las organizaciones. Un uso muy extendido es la selección de personal. El ejemplo que da el texto es la selección de un gerente comercial para un banco. Primero, se define detalladamente el perfil del puesto. ¿Qué competencias son necesarias? Liderazgo, comunicación, orientación a resultados, etc. Luego, se evalúa a los candidatos usando una batería de técnicas combinadas. Entrevistas, a veces incluyendo preguntas sobre cómo manejaron situaciones difíciles en el pasado, lo que llaman incidentes críticos. También test de aptitudes, como razonamiento verbal o numérico, el DAT o el PMA son ejemplos clásicos. Inventarios de personalidad, para ver rasgos relevantes como extraversión, estabilidad emocional, se mencionan el 16PF o el BFQ. E incluso a veces pruebas que simulan tareas del puesto o miden competencias específicas, como el SOCIA. Se busca predecir quién se ajustará mejor al puesto y tendrá un mejor desempeño futuro. La selección es un campo enorme y con mucha responsabilidad. ¿Y la orientación vocacional? En orientación vocacional y profesional. Exacto. Se ayuda a las personas, sobre todo jóvenes, pero también adultos en transición, a tomar decisiones sobre sus estudios o su carrera profesional. El caso de Silvestre ilustra esto, un estudiante con dudas sobre qué carrera elegir. La evaluación integró información sobre sus intereses vocacionales, usando pruebas como el QDER-C, también sobre sus aptitudes, con test como el DAT, para ver en qué áreas tiene más facilidad. Su personalidad con el 16PF, para ver si encaja con ciertos ambientes laborales, e incluso sus estrategias de afrontamiento con el ACS. El objetivo no es decirle, tú tienes que estudiar esto, sino proporcionarle autoconocimiento para que tome una decisión más informada y satisfactoria para él. Facilitar la decisión, no tomarla por ellos. Muy importante. Y mencionaste antes que la evaluación también sirve para valorar si un tratamiento funciona. ¿Cómo se hace eso? Lo muestra bien. No solo se hizo una evaluación inicial completa, con el BDI para medir la intensidad de los síntomas, el MMPI para el perfil general y autorregistros de conductas clave como horas de sueño o consumo de alcohol. Lo crucial es que se repitió la medición de estas mismas variables después del tratamiento y quizás en seguimientos posteriores. Comparando el antes y el después, se pudo determinar objetivamente si la intervención había sido eficaz en reducir los síntomas y modificar las conductas problemáticas que se habían identificado al principio. Cerrando el ciclo del proceso interventivo valorativo que comentabas antes. ¿Qué recorrido tan completo hemos hecho? Definitivamente esta exploración nos deja muy claro que la evaluación psicológica es un campo mucho más sofisticado y riguroso de lo que a menudo se piensa popularmente.
No es solo aplicar un test y ya, sino que es un proceso científico, complejo, metódico, que exige integrar información muy variada con herramientas adecuadas para cada objetivo específico. Y siempre, como ha quedado patente en el material revisado y en nuestra charla, bajo un doble compromiso fundamental, ¿verdad? Por un lado, el compromiso con el rigor científico, asegurando la fiabilidad y la validez de nuestras mediciones e interpretaciones. Que lo que hagamos esté bien fundamentado. Y por otro, el compromiso ético irrenunciable con las personas evaluadas, respetando su dignidad, sus derechos y siendo muy conscientes de la responsabilidad que implica nuestro trabajo. Es fascinante y a la vez un poco abrumador ver cómo se intenta abordar la complejidad del ser humano, su mente, su conducta, sus emociones, con métodos sistemáticos y científicos. Es una tarea llena de desafíos, sin duda. Precisamente. Y todo este análisis que hemos hecho, basado en el texto, nos deja quizás con una reflexión final, una pregunta abierta. En este esfuerzo por comprender y medir la enorme complejidad humana, con todas sus facetas biológicas, psicológicas, sociales, históricas, a través de estos procesos estructurados y estas herramientas que hemos descrito, ¿dónde está el límite? ¿Qué tanto de la esencia única e irrepetible de una persona podemos realmente capturar en una evaluación, por muy exhaustiva y rigurosa que ésta sea? Y, ligado íntimamente a esto, ¿cuál es el verdadero alcance y el peso de nuestra responsabilidad al utilizar esa información? Una información que, a menudo, se usa para tomar decisiones que pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de alguien. Una pregunta potente y necesaria para seguir pensando. Mucho en qué reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la evaluación psicológica.